Shalom, mis amados. Como siempre es un gusto saludarles y poder compartir con ustedes una porción más de la Torah. En este caso, nuestra porción se titula Balac y en esta porción se menciona el nombre de un malvado, de un brujo llamado Bilam, que fue contratado precisamente por Balac, quien era el rey de los moabitas, y es contratado para maldecir a Israel. La idea de este rey era que Israel fuera destruido no con la fuerza, sino con la palabra. Este personaje de Bilam es un personaje que cuesta trabajo entender. Cómo este tipo de personas, malvados, impuros, brujo, profeta, hablaba con el Eterno. Porque dice la porción que fue a consultar a Hashem. Pero no se queda ahí. La cuestión es que Hashem le responde. Entonces, ¿qué podemos entender? ¿Cómo está eso? Vamos a pasar a nuestro estudio, a nuestra enseñanza, para que podamos aprender cuál es el mensaje de esta porción, como siempre. Iniciemos. La porción se inicia en el libro de Bemizbar, Números, y dice de la siguiente forma. Se inicia en el versículo 22:1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en las estepas de Moab, allende al Jardín, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel al Emori, y tuvo mucho miedo Moab a causa del pueblo, porque era numeroso, y se fastidió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora devorará la congregación todo lo que está alrededor nuestro, como devora el toro la hierba del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquel tiempo, y envió emisarios a la tierra de los hijos de su pueblo para llamar a Bilam, y le manda decir: anda, te lo ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más poderoso que yo, quizá pueda batirlo y expulsarlo de la tierra, porque yo sé que aquel que bendijere será bendito, y aquel que maldijeres será maldito. Vaya encomienda y plan de Balac, ir a contratar, literalmente contratar, a Bilam, que tenía fama de brujo, fama de profeta, y que era contratado normalmente para maldecir a las personas. Y entonces lo manda contratar, él acepta, y vemos a través del desarrollo de la porción lo que sucede. ¿Cuál es la respuesta a nuestro Eterno? ¿Y cuál es la forma en que, cómo se resuelve todo este asunto? Al leer la Torah, la porción, se habla de este personaje y decíamos: ¿por qué el Eterno permite que existan? Recordemos, mis amados, algo que está escrito en el libro del profeta Isaías, Yeshayahu 44:24. Dice: así ha dicho el Eterno, tu liberador, y quien te formó desde el vientre. Yo soy Hashem, que hace todo. Tiendo el cielo, yo solo extiendo la tierra yo mismo. Dice que hace todo. Él hace todo.
Y aquí podemos entonces entender por qué Él permite que existan estos personajes. Porque Él creó lo bueno y lo malo. Eso es algo que está muy claro a través de toda la Torá. No es la idea, y hemos comentado, de que lo malo viene de Hasatán. No, todo lo crea, aquí lo dice muy claro el profeta. Y efectivamente, por eso permite que actúen estos personajes como Bilam. ¿Y qué pasa? Que trata de maldecir, pero no puede. ¿Por qué? Porque Hashem le había dicho que Israel iba a ser bendecido, no maldecido. Si había promesa, Él lo permitió. Y entonces podemos extraer nuestra primera experiencia. Todo lo permite Hashem y todo se puede. ¿Que existe la maldición? Sí. ¿Y que existe gente que nos quiere maldecir? Sí. Pero veamos. Nosotros a veces hemos pasado por situaciones desagradables, experiencias espirituales de espíritus inmundos desagradables. A veces hemos sentido cosas raras, soñado cosas raras, hemos tenido esas experiencias fuertes. También hay veces que alguien nos maldice y al final se cumple la maldición de esa persona. ¿Qué sucede? Y entonces la respuesta está en nuestro Eterno, bendito su nombre. Dice que todo lo que no sucede de este tipo de cosas es por nuestro nivel de santidad. ¿Qué nivel de santidad tenemos en nuestras vidas? ¿Qué nivel de espiritualidad tenemos para que puedan sucedernos estas cosas? Y cuando a nosotros se nos presenta esto, pues es claro que tenemos nosotros que meditar y decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que quieres que corrija Hashem? ¿Dónde estoy haciendo las cosas mal? Por lo consiguiente, uno tiene que estar muy atento. Se dice que Hashem se compadece de Bilam porque encontró en él, no sabemos, un rasgo de bueno dentro de todo lo malo que tenía, un rasgo de santidad, y por eso le permitía tener esa relación con él, ser profeta y tener ese poder, permitido, repito, por Hashem. Pero esto mismo puede sucedernos a nosotros. ¿Cómo? Sí, aclaremos. Si nosotros estamos tratando de vivir limpios, en santidad, haciendo las cosas bien, pero tenemos al revés un punto débil. Bilam, tenía todo en su contra, era malo, pero algo bueno. Nosotros al contrario tenemos la mayoría de las cosas buenas, pero algo malo. Y Hashem no es de medias. Y entonces, cuando tenemos un nivel, un punto débil de inmundicia, nuestro nivel hace que nuestra situación espiritual baje. Y entonces podemos caer en situaciones incómodas, que es lo que a veces nos sucede. ¿Cómo es posible que alguien nos da una maldición y se cumple? Y entonces, aunque Hashem promete guardar a su pueblo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que en el camino de nuestra vida no pasemos por estas experiencias no gratas. En la parashá que nos sigue, Pinejas, vimos que Israel al final no fue maldecido, porque Hashem manda y le dice a Bilam que vaya, pero que lo va a bendecir.
y al final acaba bendiciéndolo. Pero tanto Balac como Bilam no se quedan conformes. Y entonces vemos en la parashá siguiente, decíamos Pinejas, cómo son atacados por un pecado de impureza sexual. Los hacen fornicar con las moabitas, mujeres muy guapas, pero los hacen fornicar. Caen en este pecado y entonces, si no hubiera sido por Pinejas, hubiera muerto todo el pueblo y solamente mueren 24,700 hijos de Israel. Cualquier cosa, mis amados, nos puede hacer caer como le sucedió a Israel. Por eso siempre atentos, buscando que no haya un hueco, un punto débil en nuestra vida espiritual. Otra enseñanza que podemos obtener de esta porción es que va primero Bilam y le dice: Hashem, permíteme ir a maldecir a Israel. Y el Eterno le dice: no, no vayas. Pero él insiste. Él quería dinero, tenía intereses oscuros, como su vida. Y entonces vuelve a insistir y le dice el Eterno: está bien, ok, ve. Y esta es una enseñanza para nosotros, porque el Talmud dice en uno de sus tratados: por el camino que el hombre se obstina por ir, por ahí será conducido por Hashem. Escuche bien, si nosotros estamos obstinados por alguna cosa en concreto, insistimos y hasta oramos porque eso se cumpla, Hashem lo puede hacer. Pero sucede algo muy curioso. Después, como insistí y Hashem me lo concede, vienen las consecuencias. Y nosotros lo primero que decimos es: ¿pero por qué? Si yo hasta oré mucho, Él abrió puertas. No, mis amados, es un engaño. Él simplemente nos guía por nuestra necedad y por eso sufrimos las consecuencias. Todo esto fue producto de nuestra necedad, de nuestra terquedad. Nos estuvimos engañando con nuestra petición. Era algo impuro y a eso nos llevó. Dios protege a su pueblo, claro, a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? A través de toda la Torah está dicho quién es su pueblo. Pero en términos generales, ser su pueblo, pertenecer a su pueblo, es cumplir toda la Torah. Obedecer todos los misbot, todos, de andar en sus caminos, como Él nos muestra a través de las Escrituras. Todo en nuestra vida va a depender de que busquemos siempre la limpieza y la purificación en todas las áreas de nuestras vidas. Así es que, mis amados, debemos estar apercibidos de que Hashem permite todo. Pero tenemos que cuidar de que no estemos cometiendo impurezas, porque Dios es Kadosh, 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 es santo, y tenemos que cumplir con lo que Él nos pide. Otra enseñanza, mis amados, de esta porción es que narra un acontecimiento, un milagro más de los muchos que hace nuestro Eterno, bendito su nombre. Dice que utiliza a la burra en la cual iba montado Bilam para que le hable, para que reaccione, le da una oportunidad: no vayas, regrésate. Pero sin embargo, no, tienen que pasar 3 veces que golpea a su burra para que reaccione. Y entonces se da cuenta que Hashem había mandado un ángel para decirle: no lo hagas, regrésate. Él lo reconoce, pide perdón y le dice: si quieres, me regreso. Y el ángel dice: no, ve a cumplir tu propósito, porque el propósito ya te lo dio el Eterno. Vas a bendecir a un pueblo.
Y entonces a Bilam, ¿qué le fueron abiertos? Los ojos espirituales, porque los tenía cerrados. No podía ver al ángel, al enviado de Hashem. Y tuvo que entenderlo a través de algo milagroso. Pero nosotros, la enseñanza para nosotros es que no necesitamos ver algo milagroso. Si lo vemos, qué bueno. Pero si no, tenemos que entender qué estamos haciendo mal. ¿Qué nos va a hacer que abramos nuestros ojos espirituales para entender en dónde estamos desviados, en dónde estamos cayendo en absoluta inmundicia y tenemos que corregir para que esto pueda caminar conforme a la voluntad de nuestro Eterno? Las enseñanzas siempre están en la Torah y ahora nos muestra que Dios es un Dios de poder, Él lo permite todo y Él hace que sucedan cosas. Pero también nos advierte que esos profetas existen en la actualidad y que uno tiene que tener cuidado y saber distinguir cuándo es un profeta que permite a Hashem, repito, insisto, pero que trae detrás de él espíritus inmundos. Alertas, mis amados, es tiempo de que estemos alertas, que estemos atentos a los señales que Hashem nos da y podamos seguir estudiando nuestra Torah, nuestra palabra bendita que Hashem nos dejó para servirlo. Mis amados, como siempre, que Hashem se revele a nosotros, que sea revelada su palabra en nuestras vidas para que seamos mejores personas cada día y más obedientes a nuestro Eterno. Bendito su nombre. Shalom, mis amados. Shalom.